Bien. Eh, Vamos a terminar hoy con el tema de manierismo y para eso vamos a ver un autor, un arquitecto, que de alguna forma es la antítesis de el que habíamos visto la semana pasada, que era Miguel Ángel. Ustedes recuerdan que Miguel Ángel era escultor, pintor y arquitecto, y en el caso de Miguel Ángel no es difícil encontrar las transgresiones a la concepción clásica, ya que toda su obra, sobre todo en arquitectura, pero también en las otras áreas, como hemos visto, eh, decía en arquitectura, opera con la arquitectura como si fuera una escultura. Y la concepción clásica está solo manifestada por ahí en la utilización de los signos clásicos, la columna, el arquitrabe, etcétera, pero rompiendo con la sintaxis y utilizándolo de una manera absolutamente original. El caso de Andrea Palladio, que veremos hoy, les decía que es un poco el extremo opuesto, porque es quizás el más clásico de los arquitectos manieristas, es decir, aquel que con más fidelidad usa la concepción clásica. ¿Dónde está el gesto manierista en Palladio? Es lo que iremos viendo a lo largo de la charla. Pero además, vemos a Palladio porque nos interesa en otros aspectos. Eh, Inicialmente, como ustedes ven aquí en la imagen de la derecha, esto es un afiche de esos que probablemente hayan visto como elemento decorativo en algún cuadro, eh, pero lo que está mostrando son todas obras de Palladio. Lo que está mostrando es la enorme diversidad de obras y además la cantidad de obras que hizo, que es una característica propia de este autor. Hizo cerca de 40, una cosa así, villas rurales, hizo villas suburbanas, palacios netamente urbanos, iglesias, edificios públicos, obras hidráulicas, etcétera. Y además en una región, en un territorio bastante amplio para la época, donde se podían mover a caballo o en carro, y para poder desarrollar toda esta actividad, utilizó unos sistemas, unas mecánicas proyectuales que aún hoy en nuestros días seguimos utilizando y que iremos viendo a lo largo de la charla. Además, tiene otra peculiaridad, otra característica que es muy particular, que es un profesional de la arquitectura que a diferencia de lo que era usual en la época, en el Renacimiento, estoy diciendo, en el cual los intelectuales, los arquitectos, tipo Leonardo, Alberti, etcétera, Bramante, tenían una formación múltiple, porque justamente el ideal de el hombre renacentista era abarcar todos los campos del conocimiento por características particulares que ahora veremos. Él se especializa en la arquitectura y en ese sentido es reconocido como el primer arquitecto con un perfil moderno, con un perfil como el que tenemos en la actualidad. Bien,
¿cuáles son las particularidades, las características que hacen que Palladio tenga esta formación inusual para la época? Sí, perdón, si alguien tiene algún comentario me interrumpe, me lo hace, como siempre. Les decía, Palladio se inicia como muy jovencito, como era habitual, en un taller de talla de piedra, a los 14 años, pero 13, 14 años, que era lo usual, como un aprendiz, pero en poco tiempo, digamos, rompe el contrato, se escapa, se va de ese taller y se instala en Vicenza, que es en la zona del Véneto, después veremos la geografía, y empieza a trabajar justamente como picapedrero, como tallista de piedra, en diversas obras. Y ahí es donde conoce al primer personaje y más importante de su vida personal, que es... estoy tratando de pasar la imagen, disculpen, ¿eh? Bueno, se resiste. Bueno, no importa. Esto iban apareciendo los personajes de a uno, pero puede fallar, como decía. Así que nada, están todos. Esto se lee de izquierda a derecha, que era como iban a aparecer. El primer personaje, les decía, con el que se vincula es Tricino, que era un humanista en toda la línea, una persona absolutamente culta y reconocida en la zona del Véneto, de Vicenza fundamentalmente, que es una ciudad que está cerca, luego veremos, de Venecia. Y este humanista lo reconoce como un Palladio, como un personaje de cualidades de talento particular, pero ya era grande de edad, o sea, ya para esta época tenía cerca de los 30 años, creo que algo de 26 años, una cosa así. Por lo tanto, ya era demasiado grande de edad Palladio para instruirlo, hacer de él un humanista integral. Entonces, Tricino hace de alguna forma un experimento con Palladio. Lo adopta como los viejos mecenas que tomaban a los discípulos de muy chicos, pero en este caso un muchacho grande, y lo empieza a instruir, a formar, pero en un área específica del arte que era la arquitectura. En vez de hacer que estudiara todas las disciplinas, la retórica, poesía, música, etcétera, etcétera, lo enfoca en la parte de arquitectura, la construcción, las artes vinculadas a la arquitectura, etcétera. Con lo cual va configurando de alguna forma este perfil profesional que va a tener Palladio, que va a ser el primero en su época y que después se va a continuar en todos los profesionales posteriores. También conoce en este círculo, en este ámbito de intelectuales y humanistas de la zona del Véneto, a otro distinguido personaje que es Cornaro, que también era un humanista y interesado en la arquitectura. Tricino también estaba muy interesado en la arquitectura particularmente, pero Cornaro tiene digamos, un enfoque particular. En épocas cuando nadie lo hacía, Cornaro había investigado y digamos, se preocupaba por los temas de el confort, cosa que era prácticamente confort en las viviendas, quiero decir, que era una cuestión que prácticamente no estaba, digamos, analizada por los arquitectos de la época,
por el confort, por la practicidad, por la funcionalidad, todos conceptos que nosotros hoy vemos como muy actuales, pero en esa época, por supuesto, eran absolutamente novedosos. Y de este personaje de Cornaro, que es una familia sumamente distinguida, que seguiremos viendo su nombre en los años y siglos posteriores, le decía, toma también Palladio el interés por el análisis de estas cuestiones dentro de la arquitectura. Por otro lado, y ya yendo a la parte, digamos, de información que hoy llamaríamos académica, de los libros, de los escritos que él estudia, está, por supuesto, para todo humanista de la época, ineludible Vitruvio, el libro de este arquitecto romano del siglo I antes de Cristo, los 10 libros de arquitectura, ya lo hemos visto, que Alberti, entre otros, se inspira en él, y de otro tratadista ya contemporáneo, o prácticamente contemporáneo con Palladio, que es Serlio, es un arquitecto de fines del Renacimiento, del que toma algunas cuestiones que veremos más adelante, sobre todo sobre la sintaxis utilizada en el lenguaje clásico. Y está también, por supuesto, la influencia de los contemporáneos pintores de la época, que los más destacados en el ámbito del Véneto, nuevamente, insisto, de esta región del norte de Italia, eran Tintoretto y Veronés. La pintura puntualmente de esta zona del norte de Italia se caracteriza por utilizar colores muy vívidos, un manejo, por supuesto, muy acabado de la perspectiva, etcétera, pero sobre todo por el color y por la luz, que en la zona del Véneto es muy particular, digamos, si me permiten la redundancia, es muy luminosa, la luz es muy diáfana, los colores se ven con mucha claridad. Y por último, por supuesto, estaba, que también es una tradición de los humanistas, renacentistas y posteriores también, la influencia de la arquitectura romana que estaba presente, zona justamente de Roma, y de las cuales Palladio hace un estudio bastante detallado, un relevamiento, y toma, como veremos más adelante, muchos ejemplos y muchos gestos, modos de la arquitectura romana para aplicar a sus obras. Entonces, esto es más o menos el perfil o el entorno, el contexto cultural en el que se inicia y empieza a hacer sus obras Palladio, que justamente sus comitentes son estos personajes, además, ¿no? Como Tricino, Cornaro, y otros que veremos, que son todos humanistas, personajes ilustrados de la época. Vamos a ver brevemente la región, por las dudas que ustedes no lo tengan muy presente. Aquí a la izquierda tienen el mapa de Italia. Si ven arriba, vamos a sacar el anotador, si ven arriba, aquí está Venecia y la zona que rodea. Venecia es una isla, como ustedes saben. Si miran el mapita que está a la izquierda, a la derecha, perdón, está señalada Venecia, que es una isla, que aquí en el plano de abajo, en el mapa de abajo, la tienen un poquito más clara, y la zona que rodea este área de Venecia es lo que se denomina el Véneto, que es la zona de influencia donde trabaja Palladio. Fundamentalmente, ciudades están marcadas ahí en el plano: Vicenza,
Treviso, también hace algo en Padua, pero en Vicenza y Treviso son los lugares, y Venecia propiamente dicha, son los lugares donde desarrolla su actividad. Si bien las distancias no son tan grandes como parecerían, o sea, entre Venecia y Vicenza hay 56 kilómetros, o sea, es como un poquito más lejos que de acá a Miramar, de Mar del Plata a Miramar, digamos, no es tan lejos, pero había que moverse, ya, como ya les decía al principio, a caballo, en carro, etcétera. Y para desarrollar muchas obras y en una geografía así de extendida, había que tener ciertos recursos, que veremos a continuación. Les decía que Palladio realiza una gran variedad de obras. Hace edificios comunales, como el que ven a la izquierda, luego lo veremos en detalle, palacios urbanos, como el que está en el centro arriba, iglesias, el palacio que ven en el centro está en Vicenza, igual que el edificio comunal que está a la izquierda. La iglesia que está a la derecha está en Venecia, en la ciudad de Venecia. Villas, de las cuales la que ven abajo a la izquierda es una villa suburbana, luego veremos las diferencias. Obras hidráulicas, ahí puse un puente, pero él además realiza mucha canalización, mucha obra hidráulica, ahora les voy a comentar por qué. Y el último que ven abajo a la derecha es un teatro, que es la última obra que en realidad hace Palladio. Le decía que realiza obras hidráulicas y en realidad, para entender el gran caudal de trabajo que realiza Palladio y el contexto en el que lo realiza, hay que recordar que Venecia era, durante todo el medioevo y el Renacimiento, hasta principios del Renacimiento, una potencia naviera. O sea, su riqueza, que era muy importante, radicaba en el comercio naval y en la flota que Venecia tenía. Ustedes recuerdan que en 1453 Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cae en poder de los turcos. Y no solamente la ciudad de Constantinopla, sino el dominio naval que había tenido Venecia, junto con otras ciudades como Génova o Amalfi, sobre el Mediterráneo, se ve puesto en jaque por el dominio que a partir de ese momento, de 1450, tienen los turcos otomanos, con lo cual esta posibilidad de comercio se ve truncada, pero drásticamente. Muchas de las familias sumamente adineradas y poderosas, comerciantes de Venecia y de la zona del Véneto, se tienen que, como diríamos hoy en día, reinventar. Tienen que ver qué es lo que hacen con sus riquezas, con sus recursos, para seguir operando de alguna forma. Y muchos se dedican a las actividades agropecuarias. En la zona, obviamente Venecia es una isla muy chiquitita, pero en la zona del Véneto. Y aquí entra justamente la estrella, la buena fortuna de Palladio, porque se requieren dos cosas. Primero, y esto tiene que ver con este asunto de la hidráulica que les mencionaba antes, hay que drenar esos terrenos que eran bajos, medio pantanosos, de la zona del Veneto para hacerlo tierras productivas, cultivables. En esto interviene Palladio haciendo sistemas de canalizaciones, de drenajes, etcétera, para lograr este fin. Pero aparte, estas familias, estos humanistas y comerciantes que quieren dedicarse a la actividad agropecuaria, no están dispuestos a abandonar su forma de vida
cortesana, palaciega, de caballeros realmente, y entonces exigen una respuesta que Palladio sabe darles, una respuesta para su habitación, para su lugar de vida, que reúna lo mejor de la vida agraria, agrícola, bucólica, podríamos decir, la vida en el campo, retirado de la ciudad, pero sin perder el estatus y el lujo de la vida que llevaba en la ciudad, en los palacios, esta vida de caballeros. Y la respuesta de Palladio, que son las villas, justamente reúne lo mejor de estos dos mundos, del mundo agrícola y del mundo del caballero urbano. De ahí su éxito y la gran cantidad de obras que realiza. Eh, realiza, les comentabas, unas 40 obras, villas rurales, de las cuales 25 están declaradas Patrimonio de la Humanidad actualmente. La ciudad de Vicenza, donde él trabajó mucho, hizo cerca de 23 edificios, y la ciudad en sí está declarada también Patrimonio de la Humanidad. Y en unos 40 y pico de años de actividad profesional, ya le digo, hizo toda esta cantidad de obras. Alberto, ¿te Se ha puedo hacer una pregunta? escrito, sí, decime, Es que me causa curiosidad. Palladio y sí, todos estos, digamos, arquitectos de la época, ¿tenían algo así como un estudio o todo lo hacían ellos? no. Palladio tenía un estudio, si vos me preguntás si tenía asistentes, o sea, Claro, gente con claro, lo sí. que... O sea, si Sí, él dibujaba todo, eh, ¿cómo era? no. Tenía, digamos, personal, gente que lo ayudaba, pero aparte tenía unos sistemas que es parte, justamente, más que parte, te diría, el nudo, la parte central de esta charla, que lo vamos a ver a continuación, para poder hacerlo. Por más que vos tengas 10 tipos en un estudio, manejar eh, una o dos obras de esta envergadura por año a 50, 40 kilómetros de distancia, no se soluciona de esa forma. No se soluciona, quiero decir, por más que tenga gente. Hace falta otra cosa que es lo que vamos a ver a continuación. Así que te dejo con la intriga un cachito. Dale, buenísimo, gracias. Eh, ahora seguimos con eso, pero es muy atinada la pregunta. Les decía entonces que se ha escrito muchísimo de Palladio, y esto se debe fundamentalmente, acá tienen algunos libros, algunos títulos sobre la obra de Palladio, hay gran cantidad, y esto se debe a dos cuestiones. Primero, que las obras de Palladio están en pie, porque además de el diseño en sí, la construcción que él utiliza es muy racional, es económica para los estándares de la época, pero además tienen muy buen envejecimiento, es decir, se han mantenido bastante bien. Algunas están habitadas, por ejemplo, actualmente, y entonces, por un lado, esta cuestión de que los edificios están, permitió que se escriba toda esta obra. Pero además, él mismo, perdón, también se han hecho muchas comparaciones entre la obra de Palladio y autores contemporáneos como Le Corbusier, por ejemplo, en este caso, que como se compara una villa por las estructuras geométricas, por el reticulado, etcétera, cuestiones que veremos un poquito más adelante. Les decía que además de este asunto de que las obras están en pie, Palladio escribió, documentó toda su obra. Para ello, bueno, escribió inicialmente un libro que es la Antigüedad de Roma. Yo le decía que él estuvo en Roma, hizo un inventario de los monumentos romanos y lo plasmó en un libro. Al estilo de Alberti y de Serlio también, escribió sobre lo que hacía. Y en ese sentido nos ha quedado un detalle pormenorizado
de las obras que están contenidas en este libro, los 4 libros de arquitectura, que para aquellos que les interese, una copia, por supuesto en castellano, digitalizada, está subida en el campus. La subí ayer en el campus, donde están el texto, pero aparte de las imágenes. El libro estaba dividido en 4 partes, de ahí lo de 4 libros. La primera trata de cuestiones fundamentales de arquitectura y orden, o sea, conceptos de diseño. El segundo, sobre diseño doméstico, se refiere a diseño de villas, palacios urbanos y villas suburbanas. El tercero está dedicado a las obras públicas, a los edificios públicos y a la construcción, a las características que tiene que tener la buena construcción. Y el último a templos, o sea, edificios religiosos, de los cuales hizo varios que vamos a ver. Entonces, lo que les comentaba y que venía a cuento de lo que preguntaba el compañero sobre si tenía gente. Sí tenía gente, pero en realidad lo que permite esta gran cantidad de obras es una documentación precisa de obra. Es decir, lo que ven en imagen son dibujos originales de Palladio para sus obras. Pueden ver a la derecha una fachada, justamente de un palacio que veremos luego. La parte de abajo, el corte ese de abajo es el teatro que les mencionaba. A la izquierda hay una villa y en el centro más grande el detalle de las molduras, de las proporciones que tienen que tener las molduras. Es decir, una de las cuestiones que permite que Palladio realice esta gran cantidad de obras es el trabajar con una documentación detallada y precisa de las obras, las que eran llevadas a la obra en sí y servían de guía para el personal que ejecutaba la obra. La otra cuestión es interesante y acá lo voy a poner un poquito a prueba, a ver si recuerdan. Él desarrolla una, como dice en el texto que ven ahí, una idea abstracta que se toma sobre un grupo de objetos de los cuales se ha extraído la cualidad genérica común. Un concepto a partir del cual se pueden concebir obras que no se asemejan entre sí. ¿Qué es esto? Esto lo hemos visto, esta definición. Tipo. Muy bien. Es la definición de tipología o de tipo, exactamente. Palladio inventa un poco, no lo llamaba tipología, pero un poco es el que inventa el concepto de tipología. Y plantea, esto también, sí. Alberto, Pascual te saluda. Pero tengo entendido que él trabaja en la estudio, o sea, Perdón, habla un poquito más fuerte porque no te estoy escuchando. no, sí, el tema es mi micrófono, es malo. Sí. No, él nos inspira en su primer inicio de diseño del manual de Vitruvio. Sí, por supuesto. Les decía yo, Vitruvio él marcaba una tendencia de tipología, ¿o no? sí, pero él la sistematiza. O sea, Ah, ya en Vitruvio había un concepto que era, digamos, generalizar de alguna forma y decir, bueno, los pisos, digo cualquier cosa, los pisos se hacen así. Cuando yo digo los pisos se hacen así, estoy planteando una tipología finalmente, la tipología de piso sobre terreno que tiene estas características. Y al margen del tamaño, del tipo de edificio que sea y lo que sea. O sea, está presente. También en Alberti está claro, presente. lo que hace entonces es adaptar a la zona. Él lo que hace es adaptarlo a la zona, adaptarlo a las
los requerimientos funcionales. Ustedes verán aquí en la pantalla que dice emplazamiento, programa, organización funcional y cliente. Él toma conceptos generales, lo que serían los tipos, y los adapta a diferentes emplazamientos, a diferentes programas. ¿Qué quiero decir con programas? Una cosa es una villa rural, ahora vamos a ver un ejemplo, otra cosa es una villa suburbana, otra cosa es un palacio, etc. Las organizaciones funcionales y también los clientes, o sea, el perfil del cliente y qué es lo que el cliente quiere como imagen de su edificio. También veremos un ejemplo a continuación. Que no es nada fácil tampoco. No, lleva un poco más adelante esto que ya estaba ahí en ciernes, pero él lo concreta y lo materializa. Por ejemplo, vamos a ver un caso de villa rural. La villa rural es un edificio que, para que ustedes tengan una idea, se asimilaría, sería una cosa medio parecida al casco de una estancia nuestra de La Pampa. La diferencia central es que en nuestro caso, en las estancias, la estancia tiene el casco, lo que se llama el casco de la estancia, que es el edificio principal, y después tiene los galpones, que son los lugares de servicio donde se guardan las máquinas, se guarda el grano, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con las labores agropecuarias. La idea y la tipología que desarrolla para la villa rural Palladio es la de un edificio integrado, como ustedes pueden ver en la imagen, en el cual hay un cuerpo central que sería el palacio, entre comillas, o el casco de la estancia, si ustedes quieren, también entre comillas, o sea, el edificio de vivienda del dueño de la propiedad. Y una serie de dos alas laterales que cumplen la función justamente de servir a todas las instalaciones productivas del establecimiento rural, ya sean corrales, ya sean almacenamiento de grano, guarda de herramientas, hasta palomares hay en alguna que veremos. O sea, todo lo que sea aquello vinculado a la actividad rural está en estas salas. Entonces, como esquema, tenemos un cuerpo central y dos alas laterales, que además controlan, de alguna forma, el espacio abierto. Por otro lado, ese espacio central protagónico tiene una altura mucho mayor, se destaca por altura, con respecto a las alas laterales que son relativamente bajas, apaisadas. Entonces, este es el concepto general. ¿Cómo se resuelve? Ahí es donde entra a jugar esta cuestión de la tipología. Fíjense todas estas, perdón, menos la de la derecha abajo, los otros cuatro son villas rurales y fíjense que todas tienen marcado en el esquema la parte naranja es la parte de residencia, de habitación, el palacio, digamos, central, y las enmarcado en los círculos u óvalos azules, esta parte de servicio. Todas tienen forma diferente. O sea, estas salas pueden ser paralelas, pueden ser longitudinales, pueden tener esta forma hemicíclica, etc. El concepto es el mismo. O sea, la tipología es cuerpo central con mayor presencia, con mayor altura, cuerpos laterales más bajos que son los que sirven para los servicios. Incluso en la villa suburbana, que es la que está abajo a la derecha, el esquema en realidad se mantiene, simplemente que la parte de servicio es mucho más pequeña, como ustedes pueden ver, porque lógicamente ahí no hay la necesidad de un espacio para almacenamiento, para máquinas, etcétera, como hay en un establecimiento rural.
pero el esquema se sigue manteniendo. Entonces, esto le permite resolver diferentes ejemplos, luego veremos otra particularidad ya yendo al diseño en planta, digamos, ¿no? A la distribución de planta. Pero como esquema general, esto le permite ya tener, digamos, la decisión tomada sobre si le encargan una villa, cuál va a ser la configuración, en términos generales. Después vendrá la configuración particular de acuerdo a las necesidades particulares también. Bien. Una pregunta, Sí, Alberto, ¿por qué te ponen la parte activa, la parte comercial, antes de la parte social? no parece, si ves acá en estas imágenes, por ejemplo, en la villa rural estamos hablando, la de arriba a la izquierda, fíjense que lo que vos estás llamando, se le podría denominar así, la parte social, es el edificio central, que avanza sobre el parque, tiene como una doble altura, luego lo veremos, y en realidad es, si ustedes quieren, protagónico. En realidad, lo que se busca y lo que en general se consigue es una situación bastante equilibrada entre ambas situaciones, tanto la parte social como la parte productiva. Aquí la parte productiva son, como ya se habrán dado cuenta, las dos alas, a izquierda y derecha, que flanquean el edificio principal. ¿Mm? Se busca un cierto equilibrio. De cualquier modo, hay particularidades, hay diferencias de acuerdo a el comitente, por ejemplo. En este caso que estamos viendo, la de arriba a la izquierda, luego veremos otra, pero este es un humanista y un personaje, digamos, de gran cultura, y entonces la característica del edificio hace mucha alusión a la tradición romana y tiene algunas claves que después, algunos tips, algunos gestos que después veremos, porque lo vamos a ver más de cerca, que tiene que ver con esta referencia a la cultura, a la astronomía, etc. Pero la cosa está más o menos equilibrada. En el caso de, si ven arriba a la derecha, en el caso de, eso es una villa suburbana. Y en este caso, obviamente, lo protagónico, lo central es la parte social. O sea, aquí no hay otra cosa. Tiene unas alas de servicio, pues son muy reducidas, pero en este caso el edificio, que es un edificio de descanso, o sea, es como si fuera, para entendernos, una casa quinta, no es la residencia principal de esta familia, sino una residencia de veraneo, y digamos, esta es la configuración que toman. En todos los casos de las villas semirurales, como dicen en la lámina, o suburbanas, como prefiero decirla yo, la parte social es claramente la parte protagónica, casi excluyente. Después veremos otra característica de este tipo de implantación. Y, por otro lado, los palacios urbanos, que abajo tienen dos ejemplos. El de la derecha es el Palacio Chiericati, es el palacio que veían en los dibujos esos, en el dibujo que les mostré hace un ratito, en el plano de detalle, o sea, la fachada esa que estaba en la lámina a la derecha es de este palacio, que también lo veremos, pues bastante particular. Y a la izquierda, nuevamente, las características del palacio, digamos, urbano, es completamente diferente. Es un edificio cerrado, un bloque cerrado en sí mismo, con una serie, con un ritmo que veremos, con columnas, con toda una serie de signos clásicos, pero mucho más compacto, digamos, o compactado, si ustedes quieren, que las villas rurales. Sin embargo, mantiene alguna característica en común que a continuación que veremos en un par de imágenes. Aquí tienen tres
ejemplos, el de la izquierda es el Palacio Chiricati que les comentaba, un ejemplo de edificio urbano en el cual, además de ser urbano y a diferencia de lo que habíamos visto en el Renacimiento, en el que el palacio es un edificio cerrado en sí mismo, que plantea una pared rotunda, un límite rotundo con respecto al espacio urbano, en este caso el edificio tiende a integrar el espacio urbano. Frente a este edificio, el Palacio Chiricate, hay una plaza y como verán, la planta baja, si lo ven en la... Perdónenme, la planta baja, este sector, se constituye, que es este pasante que hay aquí, se constituye como una recoba que continúa lo que sería la vereda, digamos, y necesariamente incorpora el espacio urbano. En el caso del edificio central, la Villa Emo, observen, ahora después la vamos a ver también de vuelta, pero observen la rotunda presencia del edificio central con respecto a los laterales y a cómo el edificio principal, quiero decir, configurado como en 3 niveles. Un basamento, en la parte baja estaban los servicios, cocinas, etcétera. Un nivel principal y las cubiertas, que por lo general tenían también alguna habitación, cobertizos, etcétera, pero digamos, la claridad en el diseño de la fachada se plantea, digamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Uno no puede dudar de cuál es el edificio principal y cuál es el secundario. La tercera y más, si ustedes quieren, más paradigmático de los edificios, o por lo menos más reconocidos de los edificios de Palladio, es la Villa Rotonda, la Villa Capra, que es esta que tienen a la derecha, que es un edificio muy particular porque está constituido por una planta cuadrada con 4 pórticos, o sea, planteando una simetría biaxial y un espacio central redondo cubierto con cúpula. Pregunta, ¿qué le recuerda esto, este edificio? El Panteón. Está inspirado en el estilo románico de las escaleras. ¿Románico? ¿Románico me dijeron? ¿Escuché mal? No, yo lo dije. Sí, Roma es ya la cúpula. El romano. No es románico, sino romano. Recuerden que, claro, recuerden, sí, es normal que, aunque no sería deseable, pero es normal que se confundan. Recuerden que el románico es el estilo arquitectónico que prevalece en la primera parte de la Edad Media, ¿sí? Sí. En tanto que la inspiración clara de estos edificios es de los edificios romanos. Sí, se parece al Panteón. Ah, sí, por ahí andamos. Se parece al Panteón con 4 caras, digamos. Claro. Lo dejamos por ahí, por ahora, luego veremos otra cosita. Pero estábamos hablando de, les comentaba yo en algún momento, de la forma en la que hay una unidad de criterio o una unidad tipológica en cuanto a la resolución de plantas, pero hay una diversidad. Ahora veremos un poquito más en detalle cómo se plantean o cómo se resuelven estas plantas. Fíjense que el edificio siempre tiene un acceso y una transparencia o un camino que atraviesa el edificio y que se vincula con la parte posterior. ¿Se entiende esto? O sea, voy a volver un cachito para atrás, si me es posible. Fíjense, en las plantas se ve mejor, por eso. Fíjense que en todos los casos,
esto es un palacio urbano, el Palacio Quiricati. Fíjense que esta es la entrada. Tiene un salón principal y tiene una salida hacia la parte posterior que tiene unos pequeños jardines. Fíjense en esto que es un palacio rural. Tiene el acceso principal claramente marcado por ese pórtico con 2 columnas, se atraviesa el salón principal y se sigue nuevamente hacia la parte posterior, que hay generalmente jardines, fuentes o cosas por el estilo. Y en el caso de la Villa Capra, bueno, tanto más, porque en realidad es simétrico, se entra y se sale por cualquiera de los 2 ejes. Entonces, el Alberto, planteo de... por qué en esta Villa Rotonda tiene separado, digamos, como las salas del complejo? ¿Me estás preguntando? Sí, pues porque no lo veo. En la de la mitad, por ejemplo, se ve hacia los dos costados que tiene los servicios y lo otro, ¿no? En cambio, en la villa no tiene, en la Sí, rotonda. a ver, fíjate en la fachada en principio, que acá abajo, que se ve una ventanita, los servicios primarios, es decir, donde duermen la servidumbre, la cocina, todo ese tipo de cosas, lavadero, todo ese tipo de cosas, están abajo, en la plataforma esa que tiene el edificio. El salón principal, los salones principales están, por supuesto, en el centro. Y por arriba, que se ven una serie de ventanitas, tiene habitaciones. Ahora, en el planteo en planta y en la planta principal, o sea, en el piano nobile, en esta parte, lo que tenemos es un salón principal, que es este, el del centro, y tenemos algunos salones secundarios que son los que flanquean, los que rodean el salón principal. ¿Está? En la villa rural que estamos viendo tenemos nuevamente el salón principal y tenemos también salas de servicio o habitaciones secundarias, digamos, que rodean el salón principal. Ahora vemos en la siguiente imagen, que era la que les estaba por mostrar, cómo se resuelve esto. El salón principal, o sea, lo que estábamos conversando recién era lo siguiente. Siempre hay un planteo de acceso, atravesar el salón principal y salida hacia lo que sea que hay atrás. El salón principal siempre ocupa un espacio central. Ahora, la resolución de ese salón principal puede ser, como ven aquí, de forma cuadrada, forma rectangular, forma circular, que es el menor de los casos, o en forma de cruz, como es este caso. Siempre son formas simétricas y centralizadas, pero varían de acuerdo a la necesidad, al tema, digamos, en estas 4 figuras básicas. Bien. Con respecto, nuevamente, y yendo ya un poquito más en detalle a las villas que veíamos, vamos a ver la Villa Emo y la otra creo que no está acá. Bueno, no importa. Que tiene que ver con lo que les comentaba al principio de la tipología del cliente, es decir, el perfil del cliente. La Villa Barbaro, que era esa que veíamos, que tiene la que vieron ustedes, que tiene las 2 ramas laterales, más o menos no tan altas, que luego veremos en una imagen. Estoy buscando a ver en cuál imagen está. Está en unas más adelante. Bueno, más adelante lo veremos. Es una villa para esta familia Barbaro que era humanistas. Entonces, la villa tiene una característica bastante, con bastantes referencias a la tradición clásica, tiene una decoración, o sea, la existencia de estos elementos, de guirnaldas,
de bajorrelieves, esculturas en el jardín, etcétera, y otros elementos que hacen referencia, como les decía, a la astronomía, que veremos más adelante. Pero, en principio, para que observen o para que lo tengan presente, acá estamos ante un comitente humanista, intelectual, sumamente culto, y el edificio tiene una conformación plástica sumamente, si ustedes quieren, cargada para los estándares de Palladio, digamos. Fíjense en la imagen de la derecha, que es la Villa Emo, es otra villa que es la que veíamos que tiene el edificio principal, sumamente remarcado por la altura, pero además es o está desprovisto de todo elemento decorativo, salvo lo que ven en el tímpano, que en realidad es el escudo de armas de la familia. Es muy sobrio, muy austero, diríamos, y no hay ninguna concesión, digamos, a la decoración, no hay guirnalda, no aparecen estatuas, no aparece nada. O sea, tiene que ver con el perfil o con la cualidad, la característica de los comitentes a los cuales está dirigida la obra. En el caso más representativo, o por lo menos más visto, que es la Villa Capra, y acá entramos en la tercera herramienta que utiliza Palladio y que le permite realizar este tipo de, esta cantidad de obras, es la utilización de la geometría, las relaciones proporcionales, las matemáticas, para la resolución de las plantas. Si ustedes ven aquí en la Villa Capra, la rotonda, observen cómo toda la estructura está generada a partir de una geometría muy rigurosa, y en la imagen de la derecha pueden ver los ambientes. Lo que está en azul es el sistema de acceso con los paliers, los pasillos que conducen hacia la parte central, al espacio protagónico, y en rosa y en amarillo estos espacios de servicio de los que disponía. Pero fíjense que hay un rectángulo que es exactamente una cuarta parte del cuadrado central, que son los módulos que arman tanto esta especie de porch de acceso, los espacios laterales, tanto los que están en la dirección del eje como los transversales, y el espacio central, como les decía, que es el doble de estos rectángulos que generan todo el resto de la estructura. Entonces, esta geometría rigurosa y estas matemáticas utilizadas para el diseño también posibilitan la resolución mucho más expeditiva, mucho más clara de los edificios. Ahí abajo dice, algún autor dice, en los dibujos de Palladio, lo ven chiquito abajo, ¿no? En los dibujos de Palladio nada queda todo medido, era casi imposible un error por parte de los obreros. Aquí me permito disentir humildemente. Los obreros siempre se la rebuscan para equivocarse en algo. Eso es inevitable. Pero siendo obras a distancia, por lo menos se minimiza, digamos, el riesgo de que haya errores. Y este tipo de estructuras geométricas que se verifica en la planta y en una medida en la alzada también, en otros edificios como la Villa Emo, por ejemplo, está claramente explicitado en toda la geometría de la fachada. ¿Qué hay entonces del lenguaje clásico? Palladio utiliza mucho y con bastante, digamos, con mucha solvencia el lenguaje clásico, como pueden ver en la fachada de la izquierda, que es de la Villa Capra, por ejemplo, pero, ojo, también
se toma la libertad de utilizar otros motivos, como el que ven arriba a la derecha, que es una un rediseño de algo que se llama motivo serliano, que después lo vamos a ver cómo lo utiliza él, y que hace una muy profusa utilización de estos motivos, de la doble columna, con el arco en el centro, etcétera, al punto que hoy por hoy, digamos, se lo conoce como motivo palladiano. Serliano es por Serlio, que era este arquitecto de fines del Renacimiento, que en realidad es el que de alguna forma inventó o desarrolló este motivo, pero Palladio lo utiliza muchísimo y hoy se lo identifica con él. Y la otra cosa, por ejemplo, es el edificio que ven, la villa que ven abajo en el centro, que como verán tiene dos torres en las esquinas. Bueno, esto era una tradición de el Véneto, de esta región. Y él utiliza también, junto con las tradiciones clásicas grecolatinas, tradiciones vernáculas, como la casa torre, esta que ustedes ven, y combinándola con el frontis y con los arcos y con toda la tradición grecolatina. Otra cosa que utiliza con suma profusamente en casi todas las obras es esto que ya hemos visto en Miguel Ángel, que es la columna ciclópea, es decir, las columnas que toman dos niveles y que de alguna forma cosen, entre comillas, la composición de fachada. Acá la vemos en la Villa Barbaro, que ya vimos, pero también la vemos en una de las iglesias, el Redentore, en un palacio urbano, y en la logia del capitanato, que es la que está abajo a la izquierda. Y aquí me detengo un cachito porque si bien él utiliza este recurso, que es el lenguaje clásico de la columna, utilizado o aplicado a una resolución que es netamente manierista, como esta columna de doble nivel, para darle unidad a la fachada, pero no es, digamos, absolutamente, digamos, riguroso en cuanto a la utilización. Lo usa cuando le sirve y es capaz de descartar este recurso cuando no le sirve o cuando le parece que no corresponde. Por ejemplo, en la logia del capitanato, esta que ven abajo a la izquierda, la fachada lateral, ahora vamos a ver una imagen de acá del lado derecho, ¿m? Vamos a ver esta cara que se ve de acá, que uno supondría en un planteo absolutamente ortodoxo que estas columnatas de doble altura que están en la fachada se deben continuar sobre el lateral. Esta es la fachada principal y fíjense lo que pasa al costado. Al ser un espacio muy reducido, o sea, un espacio entre una calle angosta, donde la fachada tiene otra escala, no tiene ningún problema en reducir esa columna ciclópea, haciéndola ocupar solamente un nivel. Aquí, bueno, este es uno de los gestos manieristas que se permite un personaje por lo demás bastante clásico como es Palladio, es decir, eh, adoptado un criterio de sintaxis, es decir, de combinación de los elementos clásicos, no tiene ningún problema en alterar dentro del mismo edificio esa sintaxis si le conviene o le parece que va a quedar más acorde con la otra fachada del edificio. Esto sería una cosa impensable en un arquitecto clásico renacentista, por ejemplo. También plantea, por ejemplo, en esta villa, que es la Villa Cornaro, nuevamente una villa suburbana,
el tema de la libertad con la que se maneja en la resolución de las diferentes partes del edificio. Quiero decir, en la loggia saliente, la loggia, esto, que es la fachada, la fachada principal, tiene una columnata, esto es la loggia saliente, tiene una columnata que sobresale del edificio y que plantea estas especies de escalinatas monumentales que plantean la entrada del edificio. Sin embargo, en la contracara del edificio se plantea una cosa completamente diferente, o por lo menos algo diferente. La loggia está metida, digamos, generando una especie de galería y balcón en la parte superior. Nuevamente acá vemos, y esta era la que hemos visto varias veces, las alas estas de servicio que en este caso de una vivienda suburbana se resuelven con pequeños volúmenes. Lo que sí seguimos manteniendo lo que comentábamos de el acceso pasante, o sea, la entrada que sería esta la principal de la izquierda, que atraviesa el salón principal, que obviamente es este cuadrado que está aquí, y sale a los jardines que están en la parte posterior. En el caso de la Villa Emo, que ya hemos visto, aparece, acá se ve un poquito mayor y sobre todo la fachada, cómo se manifiesta esta jerarquización del edificio principal con respecto a las alas laterales, que incluso si ven en la planta, las alas laterales no son todas, digamos, no tienen toda construcción. En realidad acá hay una parte que no es más que la galería y la pared del fondo, siendo abierta la parte lateral, pero utiliza este recurso de la galería o la loggia para coser toda la composición. Y siempre aparece algún elemento como remate, digamos, de esta galería o de estas alas laterales. En el caso de la Villa Barbaro que veíamos hoy y que les comentaba que es de un humanista, fíjense en los extremos que aparecen resaltados estos edificios de cierre de la composición con unos elementos que ustedes verán por aquí, que son relojes de sol y que hacen alusión, ahora lo vamos a ver en otra imagen, hacen alusión a la astronomía, por supuesto, y a los conocimientos del personaje propietario. En la parte posterior, como ven en el corte que está abajo, hay un desnivel y en la parte posterior hay un ninfeo, se llama, que es una especie de patio con un cierre virtual, esto que ven aquí arriba, con una fuente que constituye esta especie de jardín o patio privado de la vivienda. Ahora veremos un poquito más en detalle la fachada y acá se ve el detalle de este cierre con estos relojes de sol que hacen alusión justamente a la erudición del personaje propietario y esculturas de sabios, etc. Sin embargo, por detrás de esto, parezca cómico, acá ven estas ventanitas. En realidad, esto es un palomar. De ahí las ventanitas estas que ustedes pueden ver acá, que no son ventanitas, sino son los lugares por donde entran las palomas. Esta parte alta son palomares, justamente, que tienen que ver con el fin o la utilización rural de este edificio. Acá vemos el acceso principal y la salida hacia la parte posterior, que es el ninfeo, esta especie de patio íntimo que les comentaba, y un detalle de la fachada de cierre con este reloj de sol. Y abajo, como ustedes pueden leer, había granero, horno de pan, gallinero, etc. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con la actividad agropecuaria.
Nuevamente, la Villa Foscari la vamos a pasar rápidamente, es interesante, digamos, como implantación, como ustedes pueden ver, es una villa suburbana, una villa de descanso, con el acceso planteado sobre uno de estos canales. Esto no es un río natural, sino es uno de estos canales que también había hecho Palladio, y lo que tiene como peculiaridad es el acceso por los laterales con unas escaleras, dejando, digamos, la plataforma principal, digamos, para la entrada de servicio, y la entrada a los espacios principales es flanqueando las columnatas. Nuevamente vemos cómo se utiliza lenguaje clásico, se utiliza el frontón, se utilizan las columnas, pero la sintaxis, en este caso los sistemas de acceso, se manejan con absoluta libertad, transgrediendo lo que hubiera sido una concepción clásica, que es entrar por el frente, por supuesto. Y aquí tienen a la izquierda el detalle de la escalera, que entra por el costado y transversalmente al eje principal, y por otro lado la parte posterior, la contracara, la contrafachada del edificio, que es la mejor orientación, y allí aparecen este tipo de aventanamientos que se denominan ventanas termales, porque están tomadas de la tradición de las termas romanas. ¿Recuerdan las termas, los edificios estos, las termas romanas? Tenían este tipo de aventanamiento. Nuevamente la Villa Capra, más que nada aquí para ver el tema de la implantación. Aquí llegamos en una forma prácticamente flanqueada, pero, o sea, flanqueada por construcciones, solamente se plantea una vista frontal. Una de las características que tiene la obra de Palladio es justamente que las visiones están sumamente controladas, es decir, el ángulo y la forma que se va a ver la obra está diseñado también para que la obra sea vista como el autor consideraba conveniente. La implantación, fíjense, aquí sí se ve con claridad, está puesta dominando el paisaje en una sobrealtura. Y este edificio ha sido comparado nuevamente con un edificio del movimiento moderno de Corbusier, por este asunto de la implantación como flotando, digamos, por encima del terreno, dominando el paisaje, y con la núcleo principal, habitable, en la parte superior, dominando el paisaje del entorno. Los interiores son bastante particulares porque, nuevamente, en una especie de contradicción, el espacio central, que es en el caso de la Villa Capra, este espacio circular, es en realidad el más oscuro, y la luz entra por los 4 caminos estos de acceso, con lo cual, si bien el espacio es centralizado, tiende a ser, dicen algunos autores, un espacio centrífugo, es decir, un espacio que tiende a impulsarnos hacia afuera, no hacia adentro, porque la luz está para afuera, la luz entra por esos 4 pórticos. Por otro lado, está profusamente decorado con estas pinturas que se llaman trampa al ojo, o sea, efectos ilusorios, aquí lo vemos con más claridad, que de alguna forma pretenden engañarnos y hacernos creer o hacernos confundir lo real, lo material, lo arquitectónico, con lo producido, lo ficticio, lo pictórico. No hay mucha acuerdo sobre esto. En general se piensa que Palladio no estaba muy de acuerdo con esto, sino que con este tipo de decoración sumamente recubierta en toda la superficie del interior, sino que Palladio tendía a apreciar más
las superficies más limpias, como vamos a ver a continuación en algún ejemplo que tenemos, que han quedado aparentemente más intactos, pero era ya no una, digamos, preferencia de Palladio, sino una moda propiamente de la época, y el dueño de la propiedad, en este caso, familia Scapri, le gustaba esto, y ustedes saben que donde manda comitente no manda arquitecto. Hay que hacerse cargo de esto. Aquí vamos a ver algunos interiores que están, se supone, más acordes al gusto de Palladio, y que son sumamente desprovistos, salvo algunas decoraciones en las cubiertas. Como ven acá, lo que luce y lo que se destaca es la arquitectura y no la decoración. Este es otro que, si bien tiene pinturas murarias bastante importantes, la Villa Foscari, es mucho más sutil, mucho más discreto, digamos, el nivel de decoraciones del interior. Como les decía, se ven en este estado perfecto estas villas, porque muchas de estas villas, la Villa Capri, la Foscari, están habitadas actualmente. Y, por ejemplo, las familias que son descendientes, o en algunos casos gente que han adquirido estas villas con posterioridad, permiten algún día a la semana o en algún momento particular visitarla, pero están realmente en uso. Un detalle interesante lo vemos en el Palacio de la Región de Vicenza, que es este que ustedes tienen en imagen, que era originalmente, es como si fuera el municipio, digamos, el ayuntamiento de la ciudad. Era un edificio medieval, gótico, con bóvedas de aristas, etcétera. Y había que ayornarlo, había que darle una imagen, y sobre todo proteger el volumen central que estaba presentando. Estoy buscando el marcador. Esto era el volumen central, el edificio central, que estaba presentando muestras de algunas fisuras, grietas, etcétera. Entonces en realidad se planteó un concurso que gana Palladio, quien genera una estructura exterior, un anillo, que es toda esta parte que ustedes ven acá, que recorre todo el perímetro del edificio, y que le da un cierto refuerzo a esa estructura, y además una imagen clásica que era más acorde a los tiempos que corrían. Acá Palladio hace un uso contundente de este motivo palladiano, el motivo serliano que les decía, y este se basa, y aquí abajo lo tienen anotado, fíjense que frase para un examen final. Si ustedes van a un examen final y le dicen al que les está tomando, mire, Palladio resuelve la fachada con un ritmo trimétrico yámbico, ahí nomás le pone un 9 por lo menos y lo deja ahí. En realidad este término, que me llamó es muy rimbombante, digamos, muy sonoro, es un término que viene de la poesía griega clásica y que tiene que ver con cómo se estructuraban los poemas. Perdón, estaba leyendo un mensaje que me mandó uno de los compañeros sobre que donde manda el comitente no manda el arquitecto. Sí, efectivamente es así. Bien, volvamos a esto. Este ritmo trimétrico yámbico es una estructura que se usaba en la poesía griega clásica, y que tenía un párrafo corto, uno largo y uno corto, uno breve, uno largo y uno breve. Y en la arquitectura, este criterio es, si ustedes ven las columnas, hay columna
espere que marco, columna chiquita, perdón, acá, columna chiquita, columna grande, columna chiquita. Y si vemos los espacios, tenemos espacio pequeño, espacio grande, espacio pequeño. Y esto, por supuesto, se mantiene en todo el perímetro. Este ritmo, esta tríada de pequeño, grande, pequeño, es lo que genera un ritmo que a la vez es constante, o sea, por eso es un ritmo, justamente, porque mantiene una constancia, pero además tiene la variación suficiente o la variedad suficiente como para no ser aburrido. O sea, si ustedes hubieran puesto una columna al lado de la otra con intercolumnios de igual distancia, hubiera sido un ritmo, pero un ritmo bastante aburrido, bastante tedioso, digamos, y en una gran extensión se hubiera perdido el efecto. En cambio, de este modo, mantiene una variedad y a la vez mantiene un ritmo. Fíjense también, por supuesto, que mantiene un cierto criterio de tectonicidad con columnas de orden dórico abajo y de orden jónico en la planta alta, o sea, en este sentido hay una cierta tectonicidad. Y el asunto es, está todo muy lindo, pero ¿cómo resolvemos cuando llegamos a la esquina? Pues con esta estructura. Bien, aquí nuevamente, Palladio no tiene ningún problema en romper su propia sintaxis y generar un sistema diferente para la esquina, que es una especie de pilar con 3 columnas adosadas que resuelven dándole, digamos, fortaleza constructiva, pero aparte una solidez visual a esta esta. En la imagen de la derecha pueden ver la galería que, por supuesto, allí se ve estos arcos, estas bóvedas de arista, que denuncian el origen medieval del edificio. Palacios, vamos a ir rápido porque tenemos que ir terminando. Vamos a enfocarnos directamente en el Palacio Chiericati y puntualmente en dos cuestiones. Bueno, primero el tema pasante, que ya lo hemos hablado, esta cuestión de la vereda que se mete adentro del edificio, esta circulación que atraviesa el edificio, y esto no es casualidad. O sea, el terreno era muy chiquito, como ustedes pueden ver acá. Entonces Palladio negocia con el ayuntamiento de Vicenza de generarle Vicenza es una zona que en verano es un calor que se caen los pajaritos de los árboles. O sea, es una zona muy, muy calurosa, con todo el norte de Italia. En agosto realmente es complicado. Entonces, Palladio negocia con el municipio de Vicenza, ofreciéndole una vereda cubierta con refugio, a cambio de que le permitan avanzar con la planta alta sobre justamente la vereda, que sería esta parte que ustedes ven acá arriba, que obviamente está sobre la vereda y fundamentalmente este sector, que es el salón principal del edificio, que está en el primer piso, y que de este modo tiene un desarrollo, un volumen necesario para los requerimientos de la familia Chiericati, que no podían tener un saloncito, digamos, pequeño para las reuniones, son de las familias más importantes de Vicenza, etc. Entonces, acá se plantean dos cuestiones. Primero, este paso genera una circulación. Espérenme que tengo que correr una pantalla. Ahí está. Y otra pantalla. Les decía, primero tenemos una circulación que es pública y que por lo tanto tiene que ser abierta. O sea, está la vista, la foto que ustedes tienen arriba a la derecha, se ve como uno viene caminando por esa vereda. Pero Palladio intenta
que de alguna forma se remarque, se note que la entrada del edificio está ahí. Entonces está en este lugar. Entonces lo que hace es generar en estos puntos unos conjuntos de 4 columnas, que son estos que ustedes ven acá, ¿sí? Que de alguna forma angostan, reducen el paso, señalando que acá hay una circulación transversal, sin alterar en realidad la realidad funcional, que es la de esta vereda cubierta que permite atravesar todo el sentido. Esta era una primera cuestión que para el concepto de regularidad y de ritmo del Renacimiento hubiera sido impensado. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con la tectonicidad y que es normalmente el concepto en un palacio renacentista que prevalece es la tectonicidad, es decir, lo más liviano está arriba y lo más pesado está abajo. Sin embargo, acá lo que hace es la parte baja está hueca, o sea, está vacía, y la planta alta está llena, hay un volumen, siendo que visualmente esto es más pesado que lo de abajo. O sea, hay un criterio atectónico. Y esto va en contra, digamos, de la concepción clásica. Acá tenemos una transgresión a esta concepción clásica de la tectonicidad. Por último, para en tren de marcar transgresiones a la concepción clásica, ustedes recuerdan que los palacios clásicos tenían una cornisa muy fuerte que marcaba rotundamente la terminación del edificio, ¿no? Le daban una contundente final al edificio en altura. Fíjense qué es lo que pasa acá. Aparece una serie de elementos escultóricos o no, o simplemente arquitectónicos, que de alguna forma están desvirtuando ese límite rotundo. La cornisa es muy chiquita y estos elementos verticales desvirtúan ese límite rotundo del edificio. ¿Está? Con lo cual, también aquí hay una transgresión al concepto clásico en el Palacio Renacentista. Bien. Si podemos salir de acá y seguimos adelante. Para ir terminando. Iglesias. Esta es la isla de Venecia que les comentaba en el plano, y acá tenemos dos edificios, iglesias, hechas por Palladio, y observen la ubicación estratégica y el concepto de diseño de fachada. Lo que ven en el cuadrado rojo, se lo voy a marcar por las dudas, es la Plaza San Marcos, que es el corazón, el núcleo de la ciudad de Venecia, y este curso de agua es el Gran Canal, que es la principal vía de navegación dentro de Venecia. Él ubica dos iglesias, una San Giorgio Mayor, que es esta que está acá, que está directamente enfrente de San Marcos. La imagen de arriba a la izquierda es justamente una vista desde la plaza de San Marcos hacia el edificio. Está lejos, es ancho el canal, y pese a eso se ve con toda claridad por este orden o esta resolución monumental de la fachada. Por otro lado, el Redentore, que es la otra iglesia más conocida, en realidad Palladio hizo 4 iglesias en Venecia y alguna otra que hay duda de si es de él o no, son muy parecidas, pero estas dos son las principales y las que no hay ninguna duda que son autoría de Palladio. Esta está del otro lado, digamos, en una de las márgenes del Gran Canal, el Redentor, y observen como también, con recursos diferentes, es decir, con una resolución diferente, pero también la fachada adquiere una característica monumental que hace que sean factibles de ser visibles y reconocibles desde la distancia, que es la distancia que la separa de la otra orilla. En cuanto a los interiores de estas iglesias,
La planta es una planta sumamente extendida, la nave principal, tipo salón. Si ustedes miran, por ejemplo, San Giorgio Maggiore tiene una característica que la asemeja más a las plantas basilicales que estamos acostumbrados a ver, con una nave central, dos naves laterales, que si bien por la iluminación, etcétera, la nave central tiene mucho más protagonismo que las laterales, pero aún existe. En el Redentore, al contrario, las naves laterales se transforman en basílicas, perdón, en capillas prácticamente independientes. Esto, recuérdenlo, es importante, después lo vamos a ver en el barroco. Tiene un transepto, cubierto con una cúpula, y la particularidad que tienen es, ustedes pueden ver en la parte posterior, una extensión de la construcción. El altar está ubicado en este lugar, y aparece una cortina virtual, en este caso semicircular de columnas, y en este caso recta, y una construcción posterior, que es el coro. Esto tiene que ver con que estos edificios eran monasterios, y en este lugar, desde este lugar, presenciaban misa o asistían a la misa los monjes sin estar en contacto con el público o con los fieles que estaban en la nave principal. La resolución interior es muy interesante, porque si bien nosotros en planta diríamos, bueno, estas cuatro columnitas acá mucho no me tapan, pero en realidad en la resolución espacial realmente se verifica bastante. Fíjense, la de la izquierda es San Giorgio Maggiore y la de la derecha es el Redentor. Fíjense cómo el altar y esta pantalla de columnas obturan completamente la visión de ese espacio que está por detrás, y lo mismo pasa en San Giorgio. Este es el interior, que por lo demás es monócramo, o sea, tiene alguna diferencia de color, porque parte está revestida con mármol, con travertino, y parte está pintado directamente de colores blancos, pero en general hay una monocromía en toda la superficie, y además con colores claros, lo que lo hace es un espacio muy luminoso, muy iluminado. El crucero está cubierto con una cúpula. En la imagen de arriba a la derecha pueden ver cómo se ve de abajo la cúpula, que es una cúpula al estilo bizantino, o sea, sobre una planta cuadrada sostenida por pechinas, que en este caso, a diferencia de los bizantinos, no tienen ningún tipo de decoración, ni pintura, ni nada, sino que están claramente expresadas como una superficie curva pintada de blanco y nada más. Aquí vemos a la izquierda cómo se ve cuando uno rodea el altar y ve estas columnas, esta pantalla virtual, y esto que ven a la derecha es la parte del coro donde se ubican los monjes, que como verán es un espacio bastante amplio, con todo un equipamiento, por supuesto, mobiliario, esto para lo de diseño industrial, que es sumamente rico, todo tallado, etc. Y bastante apolillado está, por otro lado. Y ¿se acuerdan cuando al principio yo les mostraba la Villa Capra, la rotonda, y le decía a qué se parece, y alguno me decía a algún edificio romano? ¿Qué le parece esto? ¿A qué le recuerda? Si es que ha quedado algún alumno despierto todavía. Hola, ¿hay alguien? Lo mismo del Panteón. El Panteón Romano. Acá hay una... Romano, no románico. No románico, romano. Acá hay una traslación directa e intencionada. Acá pueden ver abajo la imagen del Panteón Romano, y arriba la imagen del Tempiete Bárbaro. Hay una transferencia literal y clara, y una alusión, digamos, a la tradición romana en este templete. Y con respecto a los teatros, para ir terminando, fíjense
Estos son, para que lo recuerden nomás, teatros romanos, ¿no? De la época de Roma imperial. El de arriba está en Palmira y el de abajo en Francia, en Orange. Era una gradería con un escenario alto, a diferencia de los griegos que tenían un escenario bajo, un edificio construido con la gradería descubierto y un escenario construido, ¿no? Con todo el lenguaje clásico de romano. Fíjense lo que hace Palladio cuando tiene que hacer el templo, perdón, el Teatro Olímpico de Vicenza. Reconstruye, regenera, hace una reedición, una relectura del teatro romano, generando un escenario construido, pero aparte simulando un espacio a cielo abierto, como pueden ver, y toda esta estructura de las graderías que es de madera. En realidad, milagrosamente, este teatro ha sobrevivido y sigue existiendo y se sigue utilizando, aunque muy poco, porque no pueden utilizar sistemas de calefacción, ni de aire acondicionado, ni nada, por el riesgo que implica y por el trabajo de la madera, etcétera. Entonces se usa creo que 1 o 2 veces por año nada más, pero sigue siendo utilizado. Y el detalle interesante es, si ustedes ven la planta, que es la que está arriba, verán estas especies de calles que salen desde el frente del escenario hacia atrás. Y esto que ven abajo en el corte es exactamente así. O sea, esas calles, esos caminos, son escenografías que tienen una pendiente, o sea, vienen en subida, digamos, y el techo viene bajando para generar una perspectiva falsa, una idea de profundidad que en realidad no tiene. Ahora vamos a ver una imagen interior. Esta es la imagen que tiene desde el público estos espacios detrás del escenario que en realidad simulan calles que parecen muy lejanas y en realidad es todo un engaño al ojo, nuevamente una ilusión óptica producida por estos desniveles. Y la fachada del escenario, digamos, sería el fondo del escenario, absolutamente de una tradición clásica romana en este caso. Acá pueden ver una imagen un poco mejor, iluminada, y acá pueden ver una representación, arriba a la izquierda, una representación donde se ve la escala, se ven las personas, una de las pocas representaciones que se hacen al año. Y le decía en principio que la importancia de Palladio, y vamos terminando ya, no se preocupen, la importancia de Palladio. Una de las importancias es haber generado este sistema de diseño basado en, como decíamos, documentación detallada, desarrollos tipológicos y la geometría y las relaciones proporcionales al servicio del diseño. Pero la otra importancia es la trascendencia que ha tenido a lo largo de los años y los siglos, si ustedes quieren, quizás por una cuestión casual. Fundamentalmente en el manierismo y con la reforma protestante, los ingleses, fundamentalmente, se niegan, estamos hablando del siglo XVII, años 1600, a utilizar, justamente por esta tradición protestante, o el pensamiento protestante, se niegan a utilizar el lenguaje que estaba en boga en la época en la parte continental, en Europa, que era el barroco. Y toman como referencia el lenguaje paladiano, que era anterior, por supuesto, porque era mucho más sobrio, mucho más riguroso y se ajustaba mucho mejor a los conceptos estéticos de los movimientos protestantes. Entonces, por ahí por los años 1700, perdón, fines de los 1600, cuando en Italia se desarrollaba, estaba en pleno desarrollo el barroco, en Inglaterra, un arquitecto que es Inigo Jones, ya lo van a ver el año que viene, desarrolla toda una arquitectura inspirada en el palladianismo. Y esa arquitectura
viene a América con los colonos anglosajones, con los ingleses que vienen a América, y prende muy fuerte en América, y de hecho la arquitectura de la colonia y de las primeras épocas de la independencia norteamericana, estadounidense, fundamentalmente con Thomas Jefferson, que ustedes saben fue presidente de Estados Unidos, pero además era arquitecto y era paladiano, se desarrolla sumamente. Entonces, aquí tienen unas imágenes de la época, del 1700 aproximadamente, que reproducen el lenguaje paladiano en América, fundamentalmente en Norteamérica, empezando por la Casa Blanca de Estados Unidos, pero también, que yo no traje acá imágenes, las villas de las plantaciones de tabaco y de algodón del sur de Estados Unidos, tienen este perfil, esta característica de villa paladiana. Con posterioridad, poco después, ya en el neoclasicismo hay una corriente de arquitectos que yo le traje a Ledoux, pero son varios, también lo van a ver el año que viene, Ledoux, Lequet, que se los llama, algunos autores los llaman los clásicos modernos, otros los llama Kaufmann, por ejemplo, que es el que escribió un libro respecto, perdón, un libro respecto clasicismo autónomo, tiene varias denominaciones, pero es un lenguaje neoclásico, o sea, ya de los años 1700, de mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, que toma esta tradición paladiana con cierta reinterpretación, pero que la sigue trasladando. Y esta tradición paladiana se mantiene hasta nuestros días, y aquí tienen edificios del siglo XX con todos los signos paladianos a la derecha, y directamente con una copia. Por ejemplo, este edificio que ven arriba es una vivienda rural construida después de 1950, porque la original se fue destruida en 1950, que obviamente les puse la fotito de la Villa Rotonda abajo para que la recuerden, pero no hace falta mucho darse cuenta que es una transcripción casi literal de la Villa Rotonda en pleno siglo XX. Y esto alcanza, por supuesto, a muebles que tienen unas características paladianas. Palladio no diseñó muebles, pero sí hay toda una transferencia del lenguaje palladiano a muebles, a objetos, e incluso ya a mediados de los 50 objetos de uso, vajilla, etcétera, con esta referencia palladiana. Aquí tienen algunos otros muebles. Y para terminar, acá tienen nuevamente en una foto que generalmente no se ve, que la Villa Barbaro, que habían visto, reconocerán por los relojes, y el templete de la Villa Barbaro, que es parte de la misma villa, está a un costado. Esto en una foto panorámica se puede ver, normalmente o se ve una cosa o se ve la otra. Y le decía entonces que, como síntesis, que combinó los elementos del lenguaje clásico con las necesidades prácticas de emplazamiento, funcionalidad del cliente, utilizando rigor matemático. Impuso un proceso de diseño, un método a través de la creación de normas compositivas que hoy conocemos como tipología. Como les decía, en aquel momento no se conocían, pero eran. Y crea una arquitectura que es sistemática y comunicable. Bien, esto es todo. Dentro de un ratito nomás, en 20 minutos, una cosa así, pongo a la vista los temas para el ARIS, que empieza a las 5, y les deseamos todo lo de la cátedra. Feliz Día del Estudiante para la semana que viene, en realidad Semana del Estudiante, en la que no va a haber clase. Nos volveremos a encontrar el miércoles siguiente, el 29, donde iniciaremos con barroco. Dicho sea de paso, está
cara terrible, esta imagen terrible que ven abajo, es una imagen barroca que veremos la semana que viene. En la otra, perdón, en la clase siguiente. Muchas gracias, ahí hay unos aplausos, bueno, les agradezco, espero que no les haya aburrido, hay mucho más para hablar de Palladio, pero teníamos que centrarlo y reducirlo para no dejar trunco el tema de manierismo, pero tampoco pasarnos en el horario y no podíamos tomar otra clase para desarrollar este tema. Así que, bueno, espero que les sirva, que les haya gustado también, ¿por qué no?